Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Doy gracias por este grande privilegio y esta grande bendición de poder estar aquí con ustedes, hacer estas grabaciones y, y hablar y proclamar los escritos, los registros antes de nuestro Melech, antes de la venida que es la Torá, los Salmos y los Profetas. Y los escritos tanto en la introducción de nuestro Melech a su primogénito al mundo, nuestro Padre, por su voluntad, y los registros hasta el libro de Revelaciones. Y es un grande privilegio y es una bendición. Ok. Los videos anteriores que hemos estado hablando es por causa también de cómo nosotros, como muchos dicen y como la Escritura establece, de estar preparado o estar aptos para el reino. ¿Cómo se puede estar o preparado o aptos para el reino? Eso estuvimos hablando y estuve mostrando didácticamente y gráficamente la realidad eh, de la condición del hombre. ¿Ok? El hombre fue creado y estaba en esta condición, el hombre en su creación. Esta era la condición del hombre en su creación. Después vino el Ruach y quedó en esta condición lleno de la gloria del reino de los cielos, a imagen y semejanza y lleno de la gloria de nuestro Abba. Después del pecado, vuelve a quedar en esta condición porque en el reino de los cielos se retira del hombre y queda en esta condición. Y por causa de la muerte, porque dice ciertamente morirás, el estado del hombre actual es este, sin el reino de los cielos, con la muerte dentro de él, un personaje. Este personaje que se refiere ahí en el libro de Génesis, de él no comas y no le pongas atención, porque este personaje es el árbol. La escritura habla del árbol, pero este personaje es Satanás el diablo. Es el príncipe de la potestad del aire. Es la ciencia, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y esta es la condición del hombre. Entonces, ¿qué significa estar preparado? Porque cuando nuestro Melech fue enviado y fue introducido al mundo, el hombre estaba en esta condición. Su pueblo y todos los hombres nacían en esta condición. Nacían por la voluntad del príncipe de la potestad del aire, porque a él le fue entregado todo. Esta es la condición del hombre. ¿Ok? Para que todos puedan entender. Una condición de muerte, condición de condenación y de juicio eterno. Porque el personaje que estaba dentro, que es la muerte, en las tinieblas, ya había sido condenado y enjuiciado. Y venía el cumplimiento de este juicio y de esta condenación. Entonces nuestro Padre, en su gran amor y misericordia, por su entrañable misericordia, Él envía a su unigénito, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, más tenga vida eterna. Perdición en esta condición y vida eterna, la condición primaria de Adán, que así estaba Adán. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, y de las dos palabras que yo mencioné ahora, habla sobre qué es lo que es estar preparado y aptos. Voy a leer primero el libro de Hebreos, en el capítulo 13 del libro de Hebreo, capítulo 13,
Y vamos a hablar sobre del el verso 20. Dice así el 20 y el 21, ¿ok? Y después vamos a hablar del capítulo 25 sobre las preparados que aparecen ahí en el libro de Mateo, sobre las doncellas. Dice así: y el Elohim, nuestro Padre de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra. ¿Qué obra? Los haga apto conforme a toda obra, obras aquí en la tierra. No, porque lo que había en el hombre, obras son las instrucciones de esta ciencia del conocimiento del bien y del mal. Esta es la condición, las obras de las tinieblas. Y esta es el hombre resucitado, el hombre limpiado y empezado a enseñar conforme a las obras del conocimiento, las excelencias de las riquezas de las obras del reino de los cielos. Esta es la condición. Entonces, os haga aptos para estar en el reino de los cielos, aptos en toda la obra. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Yahshua HaMashiach. Toda la obra la está haciendo nuestro Padre, llamándonos, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, para que le podamos, ¿no es cierto?, conocer, para que podamos, Él nos llama al arrepentimiento, para que podamos conocer el conocimiento de las obras del reino de los cielos, de la verdad, que es agradable delante de nuestro Padre. Porque en nosotros estaban las obras de las tinieblas, las enseñanzas, las obras, hechicería, adulterio, todas las detracciones de esta. Y para estar apto, cuando dice apto, es apto en esta condición. La única forma de agradar a nuestro Padre y hacer la voluntad de nuestro Padre es en esta condición. Ya. Os haga apto en toda obra para hacer la voluntad de nuestro Padre, que Él en su grande amor haga en nosotros, por medio de su Hijo amado a través de la obra, lo que es agradable delante de Él. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro protocolo, no, es su Hijo. Él nos hace apto porque Él es la puerta. Entonces, cuando nosotros somos crucificados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados, la vida de la sangre del Mashiach vivifica nuestro cuerpo porque Él ya está sepultado y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach. En esa condición viene el Ruach sobre nosotros y empezamos a ser enseñados, educados conforme a la voluntad de nuestro Padre, no conforme a doctrinas, ni metodologías, ni nombres extraños, sino que pasamos a ser hijos y conciudadanos del reino del cielo, siendo nuestro Padre glorioso el que gobierna. Nuestro Padre no se identifica con ninguna denominación ni nombre. Ya. ¿Qué es lo que es estar preparado y aptos? ¿Cómo se puede estar preparado y apto? Yo no me puedo preparar yo solo. Humanamente no te vas a preparar nunca. ¿Piensas prepararte en una denominación o corporación o lo que te dice algún hombre, algún pastor o algún obispo, como son llamados ahí, o apóstol, que viven conforme a sus deleites, que buscan, ¿no es cierto?, solamente el rédito en el negocio? No. Aquí
la Escritura a nuestro Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Él entrega el cómo. ¿Cómo yo soy? ¿Cómo me preparo como agradable? ¿De qué forma yo voy a ser agradable? Dice, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Ya. Y yo tengo que comprobar lo agradable. ¿Qué es lo que es agradable? Lo agradable es hacer la voluntad de nuestro Padre. Lo agradable es hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que pongas atención porque nuestro Padre estaba hablando por medio de su amado Hijo. Y Él estaba entregando el cómo nacer de nuevo. Porque lo dice en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que recibieron este mensaje, lo retuvieron y obedecieron, nuestro Padre les concede esta potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, nuevo nacimiento. Pero ¿cómo nos concede nuestro Padre? En su voluntad y comprobar lo agradable a nuestro Padre, lo que le agrada a Él. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Él es agradable delante de mí. Entonces tenemos que poner toda nuestra atención a nuestro Melech, a su Hijo amado, porque Él estaba entregando, ¿no es cierto?, lo que es agradable. Y Él nos invita a todos nosotros. Él empieza a anunciar las buenas nuevas. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y obedezcan este mensaje. Porque yo soy la salvación, el beneficio. Yo soy el que vengo, ¿no es cierto?, al rescate, a restaurar, porque el hombre estaba en esta condenación y en juicio eterno, con adentro siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que es estar apto y preparado? Apto y preparado es estar viviendo en la voluntad, el oír y hacer la voluntad. Pero para oír y hacer la voluntad de nuestro Padre, era necesario nacer de nuevo. Era necesario. Porque tú en esta condición no puedes. No tiene comunión. No te va a resistir nuestro Padre. Te resiste. Esto es un estado de soberbia. Esto es un estado de desobediencia, porque el que está dentro es soberbio y desobediente. Y Él es el que te gobierna. Por eso el apóstol en Romanos capítulo 7, él está distinguiendo a este personaje. Hallo en mí una ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte, que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. ¿Qué es lo que es ser agradable? Apto para el reino de los cielos. ¿O estar preparados? Nosotros nos vamos a ir a Mateo, capítulo 25. Y nuestro Melech, hablando desde el capítulo, y aquí lo vemos, a nuestro Melech hablando del capítulo 21, 22, abundante palabra y de revelación, abundante, y todo lo que habla nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Pero en el capítulo 25, después que entrega, ¿no es cierto?, sobre las señales antes del fin, dice, ya, todo esto va a pasar. ¿Ok? Todo esto va a pasar. Pero aquí se va a distinguir quién está preparado y quién no está preparado. Aquí se va a distinguir quién puso atención y quién no puso atención. Quién quiso obedecer y no quiso obedecer. Quién oyó e hizo y quién oyó y no hizo. Aquí, después que nuestro Melech le entrega, ¿no es cierto?,
la explicación a todos los que le preguntaron sus discípulos que cuándo serían estas cosas, y él empieza. ¿Son importantes las cosas que dijo nuestro Meles? Sí, de suma importancia. Pero lo más importante es que cuando suceden estas cosas, ¿en qué condición estás tú? ¿Dónde estás tú fundamentado? Porque todas estas cosas que dice nuestro Meles van a suceder sí o sí. Sí o sí, si nosotros colocamos las señales de antes del fin, sí o sí, sucedan antes o sucedan después. Y nuestro Meles deja detalles sumamente importantes de lo que va a suceder. Y lo habla de una y otra y todo lo que va a suceder. Pero después en el capítulo 25, él empieza a decir así. De todo esto que va a suceder, ahora yo voy a hablar y voy a decir y voy a entregar detalle de cada uno en qué condición va a estar. Porque este mensaje de la restauración y de la salvación apela a la obediencia. Está proclamando porque Él es el Salvador. Él viene en el nombre de nuestro Padre para que todo aquel que le obedezca no se pierda, sea librado de esta condición. Viene el mensaje glorioso de nuestro Padre que es más eficaz que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón, y saca a este personaje, saca la muerte. Y el hombre queda en esta condición limpio, primeramente limpio. Posteriormente viene el Ruach. En esta condición, lavado, lo que vivió Cornelio en el libro Los Hechos capítulo 10, y que bueno que lo vayan a leer, lo vayan a indagar con diligencia. Nuestro Padre le dice a Pedro que a la familia de Cornelio, a Cornelio ya lo había limpiado, ya lo había sacado. ¿A quién? La muerte. ¿Qué necesitaba la familia de Cornelio? Que les sea anunciado este proceso del nuevo nacimiento, porque no vino el Ruach sobre ellos hasta que les fue anunciado y todo el proceso, que fue enviado el apóstol para hablarle a todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio. Entonces el apóstol le dice cuando entra a la casa de Cornelio: ¿sabes tú que es abominable? ¿Por qué me has llamado? Tú sabes que es abominable que un hebreo entre a la casa de un extranjero. Es abominable. ¿Qué significa? Que estaba inmundo. Pero dice mi padre, y ahí dice Pedro, que no diga a inmundo a lo que él ya ha limpiado. Ya nuestro padre había sacado a este personaje y ellos estaban en esta forma, aquí, así, limpios. Y el apóstol abre su boca y empieza a anunciar la obra del sacrificio, la voluntad de nuestro Padre. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que por medio de su Hijo se produzca, ¿no es cierto?, la restauración, la salvación, la liberación de los hombres. ¿La liberación de quién? De este personaje que estaba dentro, que entró por Adán y Eva. Y estando en esta condición, el apóstol Pedro empieza a anunciar de su muerte y su resurrección. Y cuando le explicó bien todas estas cosas a Cornelio y a su familia, vino el Ruach sobre ellos, dice ahí, está registrado, y todos fueron llenados. Estos vasos, todas estas personas, ¿no es cierto? Vino ahora el Espíritu eterno de nuestro Padre, su Ruach, el Espíritu de verdad, a llenar, ¿no es cierto?, sus vidas y a empezar a gobernar sus vidas y a enseñarles.
y estar en esta condición. Esta es la restauración. Entonces, ¿qué es lo que es ser agradable y apto? Es esta condición. El que está todavía en esta condición, escúchenme, estando en esta condición, todavía no está completo, porque ha sido lavado. Y aquí vamos a leer, porque todas estas doncellas fueron lavadas mediante la palabra, pero falta un detalle fundamental. Miren, esta es la condición de algunas que vamos a leer aquí. Pongan atención. Entonces, después de las señales antes del fin, nuestro mes les dice, yo les voy a decir ahora quién es. Yo les voy a decir quién está apto, quién está preparado, quién está en una condición de agradable, en madurez, perfecto. Perfecto quiere decir maduro, crecido, abundante crecimiento, abundante de la gracia del crecimiento basado en el conocimiento de la verdad del reino del cielo. ¿Ya? Entonces el reino de los cielos será semejante, aquí dice 10 vírgenes, que está en griego, son doncellas en hebreo, 10 doncellas, que tomando sus lámparas, la palabra que habían recibido, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, porque habían recibido la palabra, no tomaron consigo aceite. Estaban en esta condición, pero no tenían esta condición. Las 10 doncellas en el principio recibieron la palabra y fueron limpias, pero 5 de ellas estaban en esta condición. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas, aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Pusieron atención? Entonces las que no estaban preparadas eran candidatas para volver a estar en esta condición. Porque si nuestro Padre que abrió la puerta y las que estaban preparadas, enseñadas, maduras, agradables delante de nuestro Padre, entraron a la presencia de las bodas, y después llegaron las insensatas en esta condición, y nuestro Padre dice, no las os conozco, no las conozco, porque ellas les fue anunciado las buenas nuevas, tenían el mensaje, pero oyeron y no hicieron. ¿Y dónde lo podemos ver eso? Si nosotros vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios dice así, el libro de Proverbios. Pongan atención. Y aquí la Torá, la que está registrado en los Salmos, porque nuestro mes le dijo, todo lo que está registrado en los primeros 5 libros, en los Salmos y los profetas, yo soy, dice. Yo lo escribí, dice. Pongan atención. Para entender conocimiento y doctrina. Este primer versículo del capítulo 1, verso 2 del libro de Proverbios, te indica de inmediato, para entender el entendimiento,
sabiduría es conocimiento y doctrina es enseñanza. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de este conocimiento es el temor. Estas que estuvieron aquí, las insensatas que aparecen en el capítulo, no tuvieron temor, no se dejaron enseñar, pensaron que ellas podían hacer las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Y no entendieron, porque no obedecieron, que el que iba a prepararlos era el Ruaj, les iba a enseñar todas las cosas. Y había que recibir al Ruaj. Pero como éstas no obedecieron, no vino el Ruaj sobre ellas. Fueron limpiadas, pero no empezaron a obedecer. Pero las prudentes sí. Miren, para dar razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. ¿Cuál es el consejo? Es el Ruaj que empezó a enseñar. Entonces, el principio del conocimiento de la sabiduría es el temor, el respeto, el humillarse, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado a esta salvación, a este mensaje, al enviado, a su Hijo amado. Las insensatas desprecian el conocimiento y la enseñanza, porque éstas fueron limpiadas, pero no quisieron recibir el conocimiento y la enseñanza de este conocimiento. Por ende, quedan en un estado posterior, vuelve este que fue echado porque fueron limpios, vuelve y habita aquí mismo. Entonces, volvemos a Mateo. Volvemos a Mateo. Ya. ¿No es cierto? Pongamos atención. ¿Qué es estar preparado, aptos? ¿Qué es estar agradable? Agradable es aquel que es obediente y diligente, el que oye y hace la voluntad de nuestro Padre. Eso le agrada a nuestro Padre. Pero ¿cómo puedo vivir esto? Es por medio de su Hijo, porque su Hijo es el agradable. Yo tengo y voy a nacer a la semejanza de Él. Sí, yo nací a la semejanza de Él, porque yo, como Él bien dijo, nuestro Melech, en Mateo capítulo 16 del verso 21, le dijo a sus discípulos, los 120, miren, yo tengo que ir a Jerusalén. Allá voy a padecer muchos, voy a padecer y me van a maltratar. Tanto los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¿Alguien me quiere seguir? Bueno, si alguien quiere ser mi discípulo y me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué está hablando de negarse? Está hablando de crucificar su cuerpo y sepultarse. ¿Por qué? Porque tienes que morir a este mundo. Aquí estaba la forma, aquí está el protocolo del nuevo nacimiento. Crucificarse juntamente con él, sepultarse para ser resucitado. Porque tu cuerpo se ha destruido, lo habla ahí el apóstol en el Romanos capítulo 6. Para que el cuerpo de este en el cual habitaba el enemigo sea destruido, pero yo sea resucitado en una vida de la sangre, en el fundamento eterno. Ese es el fundamento de tu vida. Eso es lo que enseñó el apóstol ahí en el libro de Corintios, en el capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el de nuestro Melech, resucitado. Nuestro Melech resucitado y nosotros juntamente con él. Pero la vida pasada queda sepultada.
el viejo hombre que ha sepultado y nuestra alma, alma por alma, la vida, y somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach. Es el fundamento glorioso. ¿Quién podrá contra ese fundamento? Porque nuestro Melech venció ahí el enemigo. Le quitó las llaves del imperio del Seol y del abismo y fue resucitado mediante el Espíritu Eterno. Y ya la muerte ya no tiene. Y si nosotros resucitamos juntamente con Él en obediencia, la muerte no tiene autoridad. Entonces, ¿qué es lo que es estar preparado? Y aquí yo he estado entregando antecedentes. ¿Qué es lo que es estar preparado para la venida de nuestro Melech? Cuando Él venga a buscar y dice que Él se va a tomar a sí mismo. ¿Dónde está eso? Que Él se va a tomar a sí mismo. Juan, la carta de Juan, capítulo 14. Pongan atención. No se turbe vuestro corazón. ¿Tú obedeces a nuestro Padre? No se turbe vuestro corazón si tú obedeces a nuestro Padre. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, después de la resurrección, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A cada uno resucitado, ¿por qué? Porque Él se va a tomar a sí mismo. La vida de la sangre del Mashiach, el alma. ¿No sabéis que yo vengo a salvar vuestras almas? ¿Qué es lo que es estar preparado? ¿Qué es lo que es estar siendo, ¿no es cierto?, agradable, obediente, entendido de la voluntad de nuestro Padre? Porque entiendo la voluntad de mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Eso es ser agradable. Eso es estar preparado. Eso es estar apto para el reino de los cielos. Como hijo, como nacido de nuevo. Nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo ahí en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Que Él no iba a hacer nacer. Y después habla ahí en Lucas capítulo 8 sobre la semilla. Esta es la parábola, capítulo 8 del libro de Lucas, verso 11. Esta es la parábola. La semilla es la palabra, la proclamación de nuestro Melech. Y esta palabra, en el verso 8, dice que cayó en buena tierra y nació. Vino la palabra gloriosa, ¿no es cierto? Sacó al enemigo, vino la palabra gloriosa y sacó al enemigo, y queda así el hombre. Y el hombre empezó a ser enseñado, ¿no es cierto? Y vino el Ruach. Este empezó a dar pasos de obediencia y vino el Ruach sobre él para gobernar. Esta es la salvación. Este es el propósito de nuestro Padre. Esta es la voluntad de nuestro Padre. Esto es ser agradable delante de nuestro Padre. Esto es estar preparado delante de nuestro Padre cuando nuestro Melech venga, porque nuestro Melech vendrá en la potestad de nuestro Padre, con poder y gran gloria. Y va a enviar a sus malaj a los 4 puntos cardinales para buscar. Y todos estos malaj van a reconocer a quién. La vida del Mashiach, los nacidos de nuevo, el Ruach en ellos. Está el Ruach en ellos, Ruach de nuestro Padre, y los toma. Pero si no está el Ruach de nuestro Padre, y si más encima está en esta condición, difícil que sea agradable, difícil que sea tomado. Dos estarán trabajando en el campo, dos estarán moliendo, uno será tomado y otro será dejado.
y está indicando que uno está en la condición gloriosa y otro está en esta condición, que este no va a ser tomado. El que está en esta condición va a ser tomado. Va a ser tomado. Entonces la pregunta que todos debemos hacernos, ¿qué es lo que es estar preparado? Porque algunos dicen, a lo mejor, algunos dicen que estar preparado es estar participando en un contexto ideológico, en una corporación. Algunos dicen estar preparado, a lo mejor, que tengo que estar rogando. Algunos a lo mejor pueden decir estar preparado es porque yo estoy ayunando. O estoy apto porque yo estoy ayunando. Los fariseos y escribas también ayunaban. Algunos pueden decir, no, si yo estoy preparado porque mi pastor es lo mejor. Otros dicen, no, nosotros estamos preparados porque el contexto donde estamos, es extraordinario, es lo mejor. Como otros dicen, no, como algunos adventistas, no, nosotros tenemos más revelación que todos los demás, por eso estamos preparados. No se trata de llenar la cabeza de conocimiento humano, porque la sabiduría de la ciencia del bien y el mal opera, como bien dice, la sabiduría del conocimiento del bien y el mal. En ese rango opera. Y se viste de ángel de luz, se viste como de oveja. Pero ¿qué es lo que es estar preparado? ¿A quién nuestro Padre, cuando Él venga, nuestro Melech en la gloria de nuestro Padre, a quién va a distinguir? Va a distinguir al que está en esta condición. Lleno de la vida del reino de los cielos, lleno de la presencia de nuestro Padre y de nuestro Melech, porque así lo dice el capítulo 14 del verso 15 en adelante. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Aquel que me ama verdaderamente, aquel que guarda mis mandamientos, aquel que guarda mis mandamientos y ama, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos y haremos morada en él mediante el Ruach, mediante la presencia gloriosa del Espíritu de verdad, morando. Esta es una condición perfecta. Esta es una condición agradable delante de nuestro Padre. Cuando Él venga, ¿a quién? Entonces dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Amén. Entonces, en el capítulo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de Mateo. Capítulo 25 de Mateo. Ya. Voy a seguir ahora, voy a terminar de leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. ¿Vio? Todas se pueden dormir. ¿Pero de qué forma? Algunas duermen preparadas, llenas de la vida del reino de los cielos, y las otras desobedientes y rebeldes, insensatas. A la medianoche se oyó un clamor diciendo, he aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Vio? Todas se van a levantar. Porque muchas entienden, desde aquí nos vemos nosotros un montón en YouTube. No, muchos entienden, los católicos también, en la sabiduría humana también. Hablan de un Dios, de Jesucristo, y hablan de, ¿no es cierto? Y hacen análisis y estudios, sí, todo lo podemos hacer. Yo también lo puedo hacer. Yo hice mucho estando también en estos contextos. Mucho conocimiento, mucha preparación.
Y algunos que estaban preparados también, más que yo. Como bien dicen los afectistas, perdón, muchos tenían, ¿no es cierto?, conocimiento. Una preparación basada en el conocimiento del bien y el mal. Pero aquí nuestro Padre está distinguiendo, ¿no es cierto?, a aquellos que nacieron de nuevo. ¿Quién es el que está preparado? El que nació de nuevo. ¿Quién es el que se puede preparar y puede estar siendo apto para la obra, para toda obra del conocimiento de la verdad? Es aquel que es nacido de nuevo. El nacido de nuevo, ¿no es cierto?, es aquel que es intervenido de parte de nuestro Padre, es sacado, es la muerte, queda en esta condición y posteriormente viene el Rúa y empieza a ser enseñado. Y él se transforma en una fuente de agua que brota, ahí lo dice nuestro Padre a la mujer samaritana. Una fuente de agua que brota y que brota y que brota, rebalsa. Crece, 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 es eterno. El conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron a arreglar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, y pongan atención. Aquí nuestro Mel está entregando detalle después, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder. Entregó detalle, todo lo que va a suceder, que va a ser como los días de Noé. Y todas ellas, ¿no es cierto?, aquí dice, porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron. No son entendidos los que se quedan en este estado y no quieren obedecer. Porque pueden ser lavados, y así lo dice nuestro Mele, que en el reino de los cielos vino el mensaje y algunos son liberados, ¿no es cierto? Son sacados esto. Pero si no obedece, si no se deja, vuelve el otro a gobernarla. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, danos de la enseñanza que ustedes recibieron, danos del conocimiento y de la revelación, danos de vuestra vida, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que estaban aptas, las que eran agradables, porque si no era, no, nadie puede entrar al reino de los cielos si no tiene una actitud de perfección, de madurez, de agradable, preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras doncellas diciendo, Padre, Padre, Omelech, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nosotros perseveramos en obediencia en una condición como hijo, que el Hijo oye y hace. Oye y hace. ¿Y dónde está eso? Aquí en Lucas, porque nuestro Mele empieza a distinguir, pongan atención. El Hijo de nuestro Padre empieza él a distinguir quiénes son. Miren, pongan atención. Esto está en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45 y del 46 en adelante. Y pongan atención. Y él empieza a distinguir. Miren, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y ahí está. El que se dice ser buen árbol. O puede ser que se dice acá, este es un estado verdadero y glorioso, pero este es un estado de condenación y de juicio eterno. Este es un estado, ¿no es cierto?, de hijo de nuestro Padre. Porque como dice el apóstol en Romanos capítulo 8 del verso 14, porque todos los que son guiados por el Ruaj de nuestro Padre, estos son hijos. Entonces, ¿qué son estos?
hijos del otro. Ya, voy a leer. Porque cada árbol se conoce por sus obras, por su fruto, obras. Pues no se cosechan higo de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. No. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro se saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué abunda en ti? Si abunda, ¿no es cierto?, la presencia gloriosa del reino de los cielos, va a salir palabras de verdad, obras conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Pero si este abunda en ti, ¿qué va a hacer? Salir, ¿no es cierto?, pura perversidad, adulterio, fornicación, mentira, hechicería, malignidad, de todo. Así lo dice la Escritura. Esta es la condición. Ya. Mire lo que dice ahora, en el capítulo 6 del verso 46 en adelante. ¿Por qué me llamas, maestro? ¿Por qué me llamas padre y maestro? ¿Y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, una nueva creación, esto, una nueva, una resurrección, nacer de nuevo. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento? Tu arrepentimiento. El fundamento glorioso de la roca de nuestra salvación en nuestro Melech, la vida de nuestro Melech, la vida de la resurrección, esa vida resucitada mediante la sangre del alma de nuestro Melech pasa para con nosotros, para con todo aquel que obedece, para con todo que se va a crucificar y sepultar. Puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Si el fundamento glorioso, si nosotros hemos sido resucitados, ¿quién puede contra nosotros? Porque ya la muerte no tiene poder. ¿Quién nos gobierna a nosotros? El reino de los cielos. Más el que oyó, recibió el mensaje como estábamos hablando, más el que oyó y recibió el mensaje, ¿no es cierto? Y quedó en esta condición, más el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa, quiso hacerlo conforme al mundo sobre la tierra. Él pensó, no, si igual podemos seguir celebrando, ¿no?, las fiestas del mundo, los 18, las navidades que son, ¿no es cierto?, del príncipe de la potestad del aire. Sin fundamento, sin obediencia, sin resurrección. Todos estos no resucitaron porque volvieron a quedar en esta condición posteriormente. ¿Por qué? Porque el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, condenación. ¿Qué es lo que es estar preparado y aptos? Estar preparado y apto es ser agradable, es estar en un estado, ¿no es cierto?, de obediencia. Porque la vida de la sangre del Mashiach está en nosotros. Y si de la vida de la sangre del Mashiach, el alma que sustenta el alma de nuestros meles, que le da vida a nuestro cuerpo, es obediente. Él fue obediente. Yo no hago nada por mí mismo. Según eso hago. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a agradar a nuestro Padre, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que mire, escuchen. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es un culto con entendimiento y revelación. No os conforméis a este siglo, no, porque ya resucitaste, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la agradable y perfecta? Y tú la tienes que comprobar.
Es a través de ser crucificado, de ser sepultado y ser resucitado. Y empezar, ¿no es cierto?, a ser enseñado en la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo aquel que diga, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos van a empezar a decir, ábrenos, ábrenos, Padre, ábrenos. Si estuvimos comiendo con nuestro Melech, si estuvimos haciendo muchas cosas con nuestro Melech. ¿Dónde está eso? Capítulo 7. No todo el que me dice, Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, Maestro, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y que no comimos contigo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No quisieron obedecer. Entonces, si nuestro Padre, nuestro Melech, cuando venga, de todo lo que va a suceder, porque ayer en comunión, celebrando el día de reposo, porque hoy es el día de reposo, el día de nuestro Padre, hoy el día de reposo, sin duda viene un huracán sobre todo el mundo. Un huracán conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque así lo dice nuestro Mel, lo estoy hablando, ¿no es cierto?, colocando como un ejemplo. Viene todo el desastre y la calamidad para este mundo, pero el que está plantado, el que ha sido resucitado, el que ya no vive conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre, ese es el agradable que va a ser tomado, va a ser librado como escogido porque está inscrito en el libro de la vida, como nuevo nacimiento. Por eso es necesario, para que seas inscrito en el libro de la vida, de nacer de nuevo. Por eso le dice a Nicodemo, nuestro Mele, Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué tienes que nacer de nuevo para poder ver? Y nacer del agua y del ruaj para poder entrar. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del ruaj, ruaj es. Y ahí ve las dos condiciones. Por eso habla del árbol malo y el árbol, ¿no es cierto?, verdadero y el árbol falso. El árbol de verdad y el árbol de mentira. Entonces del árbol de verdad sí se pueden sacar frutos buenos, porque del árbol de verdad no se pueden sacar frutos malos. Pero el árbol que, ¿no es cierto?, de mentira, de engaño, ¿cómo puede hablar la verdad? No, vas a cosechar mentira. Y ahí lo dice nuestro Melech. Entonces, cuando Él venga, ¿quiénes son los que van a estar preparados, aptos? Son los que le han agradado a nuestro Padre, los que han crecido en madurez, porque perfección es la madurez del conocimiento de su voluntad y hacen la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y guiados por el Ruaj, porque nuestro Melech dice, yo voy a rogar a mi Padre para que envíe el Ruaj, y el Ruaj los va a guiar a toda verdad. El Ruaj les va a enseñar todas las cosas. El Ruaj les va a recordar todo lo que salió de mi boca. Es el Ruaj el que les va a gobernar. Por eso el apóstol ahí en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Ruaj, estos son hijos. Y basta. Pero muchos dicen, no, yo soy guiado y creo en el Espíritu Santo y todo, pero sus vidas son un desastre. Como yo he hablado con varios y dice, no, yo creo, y el Espíritu Santo me habló, pero adulterado como 3 veces. Y dice, no, si mi Padre me va a perdonar, nomás, porque ahí así lo dice, ahí en el libro, la primera carta de Juan, capítulo 2. Abogado tenemos, no tiene idea a lo que se está refiriendo, pero como él tiene un engaño y no entiende, no tiene el fundamento, no ha sido resucitado, vive conforme a sus deseos. Vive con una mentalidad ideológica, corporativa, doctrinal, animal, carnal y diabólica. No conforme a la mente del Mashiach, como lo dice su discípulo apóstol, Pablo. Pablo dice, yo tengo la mente. ¿Y por qué dice tiene la mente? Porque tiene la vida. Hermanos, ya no vivo yo. Hermanos, escuchen, ya no vivo yo. Mashiach vive en mí.
la vida del Mashiach, porque yo fui crucificado, sepultado y fui resucitado mediante la vida, el alma de nuestro Melech, su sangre gloriosa, es la que empieza a vivificar este cuerpo y empezamos a tener la mente del Mashiach para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nos constituimos agradables y perfectos delante de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. ¿A quién va a venir a buscar? ¿Y a quién va a reconocer cuando dice nuestro Melech que yo me tomaré a mí mismo? A todos los que están en esta condición de hijos verdaderos, llenos del Ruach, llenos del aceite, llenas sus vasijas. ¿Y quiénes son los que se van a quedar? Los que están en esta condición. Y muchos también están en esta condición, pero no tienen al Ruach. No tienen al Ruach. Viven a lo mejor, pero piensan que están, pero van a quedar en esta condición. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. En este día de reposo, que hoy es el día de nuestro Padre y nosotros obedecemos y guardamos el día de reposo. Y muchos de nosotros somos criticados que ¿por qué guardamos el día de reposo? Porque la Escritura lo dice. ¿Y por qué tú no guardas el día de reposo? Porque tú eres un desobediente a las Escrituras. Eres un desobediente a los mandamientos. No puedes oír ni hacer. ¿Por qué? Porque vives una metodología. Tú oyes y haces conforme a una corporación, conforme a lo que te dice tu pastor. No que es más cómodo reunirse el primer día de la semana. Allá ustedes. Nuestro Padre les conceda este grande beneficio. El grande beneficio de poder conocer, entender y comprender, de nacer de nuevo, de estar agradable y perfecto. Porque para cuando Él venga, que sí va a venir, las cosas se están cumpliendo. El escenario en el mundo se está dando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque el enemigo va a aparecer conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo tiene registrado en la Escritura. Así se lo dijo nuestro Melech allá en el desierto. Cuando nuestro Melech le ofreció a nuestro, cuando el enemigo le ofreció a nuestro Melech, el enemigo fue a tentar y a seducir a nuestro Melech. Y el enemigo le ofreció y le dijo, mire, todos estos reinos le mostró en un momento. Y la gloria y la potestad de Dios te la daré porque míos son. ¿Qué le dijo nuestro Melech? Apártate de mí, Satanás. Porque a nuestro Padre solo adorarás y a Él servirás. Pam, pam. Todas las cosas se están cumpliendo conforme a la sola potestad de nuestro Padre. Y bendito es el nombre de nuestro Padre, glorioso. Y el nombre de su Hijo amado, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Bendita es la presencia gloriosa de la unción de su Ruach que mora con nosotros. Nos guía, nos gobierna, nos enseña, nos instruye y nos prepara en toda perfección y madurez para cuando nuestro Melech venga en la gloria de nuestro Padre. Un gran saludo, que estén todos bien. Nuestro Padre les conceda a ustedes este grande y glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.